¿Te has preguntado alguna vez cómo surgió el concepto de la bicicleta? Resulta que el viaje hasta la bicicleta moderna fue un camino tortuoso, lleno de innovación, ensayo y error. Nuestra historia comienza con los primeros intentos de crear un dispositivo similar a una bicicleta. Se cree que el legendario Leonardo da Vinci, conocido por su inventiva, esbozó en sus cuadernos el diseño de una bicicleta. Sin embargo, estos conceptos quedaron sobre el papel y nunca llegaron a materializarse durante su vida. Estos papeles quedaron olvidados durante siglos en sus aposentos. Entrando en su sótano secreto, este artilugio con ruedas que era propulsado con los pies, empujando contra el suelo. A pesar de haber sido atribuido con frecuencia al conde de Shiprock, en 1790, esta afirmación se considera actualmente un mito. El Telerifer, a pesar de ser un concepto interesante, era poco práctico y carecía de dirección, por lo que distaba mucho de las bicicletas que conocemos hoy en día. Pero las ruedas del progreso ya estaban en marcha. En 1817, el barón Carl von Drass presentó al mundo su invento, el Drathien. También conocido como máquina de correr, o andador veloz, el Drathien era un vehículo de ruedas, muy parecido al Cellarifero. Sin embargo, el Drathien tenía una diferencia crucial. Estaba equipado con un mecanismo de dirección, una característica que lo acercaba un paso más al diseño de la bicicleta que reconocemos hoy en día. La Drathien, aunque carecía de pedales, supuso un salto adelante en la evolución de la bicicleta. Se propulsaba mediante el empuje de los pies del ocupante sobre el suelo, un método sorprendentemente eficaz. Este invento marcó la primera vez que un vehículo de ruedas podía ser dirigido, convirtiéndolo en el precursor de la bicicleta moderna. Así pues, aunque el viaje hacia la bicicleta tal como la conocemos, ahora conocemos, pero no estuvo lleno de desvíos y salidas en falso. Estos primeros intentos sentaron las bases para futuras innovaciones. Cada iteración, desde los bocetos de Da Vinci hasta la Drucienne, nos acercó al diseño que hoy conocemos. Así se preparó el terreno para la evolución de la bicicleta moderna. Las filosofías y las máquinas de correr de mediados del siglo XIX. Estos fueron los siguientes peldaños importantes en la evolución de la bicicleta, donde los innovadores comenzaron a jugar con el diseño del vehículo básico de dos ruedas. Entre estos pioneros se encontraba un nombre que ya hemos conocido, el barón Carl von Drass. Tomó su creación inicial, el Drassian, y lo transformó en un vehículo de dos ruedas. Su diseño seguía careciendo de pedales, pero su forma era más parecida a la de la bicicleta moderna. Su velocípedo tenía ruedas de madera, por lo que la conducción era todo menos suave. La estructura era similar a la del Drathien, y los ocupantes impulsaban la máquina, empujando con los pies al suelo. Imagínese correr sentado, y tendrá una idea bastante aproximada de lo que era montar en un vehículo de dos ruedas. En el mismo periodo, otro nombre entró en liza, Dennis Johnson. Johnson hizo su propio intento de un vehículo, de dos ruedas, pero su diseño no era tan eficiente. Su modelo era más grande y pesado, lo que lo hacía más difícil de maniobrar y controlar. El viaje era traqueteante e incómodo, y el pesado armazón de madera no era propicio para viajes largos. A pesar de estos defectos, la velocidad de Johnson fue un paso en la dirección correcta, acercándonos a la bicicleta tal y como la conocemos hoy. Pero no todo fue coser y cantar para los vehículos, de dos ruedas, que hoy llamamos bicicletas. Estos diseños eran limitados, sus ruedas y cuadros de madera ofrecían un paseo accidentado, y a menudo incómodo, y sin pedales, los ciclistas tenían que usar los pies para propulsarse, lo que limitaba la velocidad y la eficiencia de estas máquinas. Sin embargo, fueron cruciales en el viaje evolutivo de la bicicleta, allanando el camino para futuras innovaciones. La era del vehículo de dos ruedas fue una época de experimentación y descubrimiento, un periodo en el que se exploraba y comprendía el potencial de la bicicleta. Puede que estas máquinas de correr estuvieran lejos de ser perfectas, pero representaron una importante evolución con respecto a las anteriores, inventores como Drathien y Celebrex. Al cerrar este capítulo sobre las filosofías, nos encontramos en el precipicio de un gran avance en la historia de la bicicleta. Pero la bicicleta estaba a punto de dar un paso revolucionario. En 1839, un escocés llamado Kirkpatrick Macmillan hizo una aportación.
Este humilde herrero de Damfeser hizo algo extraordinario. Construyó lo que hoy reconocemos como la primera bicicleta de verdad. Ahora sé lo que estás pensando. ¿No habíamos hablado ya del Dracion, la máquina de correr? Pues sí. Pero aquí está la cosa. La creación de Macmillan fue diferente. Fue innovadora. Tenía algo que ningún otro vehículo de dos ruedas había tenido antes: pedales. La máquina de Macmillan era una maravilla de la ingeniería para su época. Construida principalmente de madera con ruedas de madera con llantas de hierro, contaba con un manillar de dirección en la rueda delantera, pero la parte más importante era el mecanismo de tracción. Macmillan utilizó ingeniosamente bielas para unir los pedales a la rueda trasera. Al pisar los pedales, la rueda trasera giraba. Esto supuso un gran avance con respecto a los Dracian y Velocipeds, que requerían que el ciclista empujara el suelo con los pies para avanzar. La bicicleta de Macmillan, con su potencia de pedaleo, permitía al ciclista sentarse, relajarse y dejar que sus piernas hicieran todo el trabajo. Esto puede parecernos obvio ahora, pero en aquella época era algo revolucionario. Sin embargo, la historia de la primera bicicleta de verdad no termina con Macmillan. Pierre Michaud, un herrero francés. En la década de 1860, Michaud y sus hijos tomaron el concepto de la bicicleta de pedales y lo mejoraron. Introdujeron un mecanismo de manivela giratoria, fijando los pedales directamente a la rueda delantera. Este diseño era más simple, más eficiente y más fácil de producir. La Michaud Velocipede, que así se llamaba, se convirtió en la primera bicicleta producida en serie. La introducción de los pedales cambió las reglas del juego. La bicicleta dejó de ser una novedad, un juguete para ricos, y se convirtió en un medio de transporte práctico y eficaz. Fue el peldaño que conduciría a las bicicletas que conocemos y amamos hoy en día. Así que dediquemos un momento a apreciar a Macmillan y Michelle, los herreros, que nos regalaron la potencia de los pedales. La bicicleta con pedales se convirtió en un medio de transporte más eficaz. A medida que las bicicletas evolucionaban, también lo hacían su seguridad y funcionalidad. Entraremos en la era de la bicicleta y la seguridad, un periodo que supuso una transformación significativa en el mundo de las dos ruedas. El hombre al timón de esta revolución no fue otro que John Kemp. Starley, inventor inglés, no se conformaba con las bicicletas de su época. Los diseños de ruedas altas eran inestables y peligrosos, causando muchas caídas a los ciclistas inexpertos. Starley imaginó una bicicleta más segura y accesible que todos pudieran disfrutar. Así, en 1885, presentó al mundo su diseño, la Safety Bicycle. La bicicleta y la seguridad cambió las reglas del juego. Tenía transmisión por cadena y dos ruedas del mismo tamaño. Un marcado alejamiento de las imponentes ruedas delanteras de sus predecesores. Este diseño no solo mejoró la estabilidad, sino que también hizo más eficiente el pedaleo. Gracias a la rueda trasera más pequeña, los ciclistas pueden alcanzar velocidades más altas sin miedo a volcar. Pero Starley no se detuvo ahí. También introdujo el concepto de engranaje diferencial, que permitía a la bicicleta circular por curvas con suavidad. Esto hizo que la bicicleta fuera seguridad, y fuera versátil, cómoda, y desde luego, segura. Por la misma época, las bicicletas de carretera inglesas empezaron a ganar adeptos. Estas bicicletas eran conocidas por su elegancia y practicidad. Un éxito inmediato entre la población urbana. Con sus robustos cuadros, cómodos asientos y elegante diseño, las Roadster eran algo más que un medio de transporte. Eran una declaración de moda. La popularidad del Roadster inglés fue tal que se convirtió en sinónimo de la imagen del caballero inglés por excelencia. Conducir un English Roadster no consistía solo en ir del punto A al punto B, sino en hacerlo con estilo y elegancia. La era de las bicicletas de seguridad transformó la bicicleta de un artículo novedoso en un elemento esencial de la vida cotidiana. Las innovaciones de esta época hicieron que el ciclismo fuera más seguro, más eficiente y más agradable. Prepararon el terreno para las bicicletas actuales. Las bicicletas ya no eran solo prácticas, sino también un símbolo de elegancia. Hoy en día,
las bicicletas han evolucionado enormemente. Han pasado de ser simples dispositivos propulsados a pie a sofisticadas máquinas adaptadas a multitud de necesidades y entornos. Tomémonos un momento para apreciar la variedad de bicicletas que tenemos a nuestra disposición en esta era moderna. Desde las robustas bicicletas de montaña diseñadas para conquistar colinas escarpadas y terrenos rocosos hasta las elegantes RD. Construidas para la velocidad y la resistencia en el asfalto, la oferta es abundante. También tenemos bicicletas BMX diseñadas para saltos y trucos, bicicletas híbridas que combinan lo mejor de las bicicletas de carretera y de montaña, e incluso bicicletas plegables perfectas para los viajeros que se desplazan por los abarrotados paisajes urbanos. Pero quizá el avance más notable de los últimos años sea la aparición de las bicicletas eléctricas, o EV-Bikes. Con el impulso de la sostenibilidad y el transporte respetuoso con el medio ambiente, las bicicletas eléctricas han ganado popularidad. Ofrecen pedaleo asistido, lo que significa que el motor de la bicicleta puede ayudarte a pedalear, haciendo menos desalentadoras las subidas o los recorridos de larga distancia. Esta característica ha cambiado las reglas del juego para muchos, abriendo el mundo del ciclismo a quienes antes lo consideraban demasiado exigente físicamente. Además, las bicicletas eléctricas no solo facilitan la conducción, sino que también aumentan la autonomía. Con una carga de batería, los ciclistas pueden recorrer distancias que con una bicicleta normal serían todo un reto. Esto los convierte en una opción práctica para desplazarse al trabajo, reducir la dependencia del coche y del transporte público y contribuir a un planeta más verde. Tanto si eres un adicto a la adrenalina en busca de la emoción del descenso en bicicleta de montaña. Un habitante de la ciudad que busca una forma cómoda de desplazarse. O un viajero de larga distancia que busca reducir su huella de carbono, hay una bicicleta para usted. Desde un simple dispositivo de 2 ruedas hasta un medio de transporte sostenible, y con estilo, el viaje de la bicicleta a través del tiempo es un testimonio del ingenio y la innovación humanos. Y mientras pedaleamos hacia el futuro, ¿quién sabe qué emocionantes desarrollos aguardan en el mundo del ciclismo?